Buenas noches, estimado profesor Chaparro, compañeros de la especialización de la SAP y público en general. Mi nombre es Diego Fernando Díaz Tique y el propósito de este video es conversar un poco sobre los 4 puntos relacionados con herramientas fiscales. La evolución del recaudo ha tenido un crecimiento sostenido, salvo en la vigencia 2020 donde se vio mermado por una situación derivada de declaratoria de pandemia, y siendo los principales tributos el de renta y complementarios, el IVA y aranceles. Revisando un poco la historia de los tributos, en el 99 se crea el gravamen a los movimientos financieros, siendo este por una declaratoria de emergencia que fue derivado del fracaso del UPAC. Muchas personas quebraron, perdieron sus hogares y no pudieron pues pagar sus obligaciones. Este tenía una vigencia temporal de un año y principalmente pues salvaguardaba a los deudores del UPAC. Posteriormente, en el año 2000, él adquiere un impuesto permanente de 2 por mil, meses después al 3 por mil y finalmente llega al 4 por mil en el 2003. Varios debates se han dado en el Ejecutivo y el Legislativo en torno pues al desmonte de este impuesto que se considera regresivo, pero pues la falta de voluntad política ha distorsionado el desmonte. Este tributo, por un fallo de la Corte Constitucional, sentencia C-122 y C-136 del 99, decidió que el dinero que se recaudara principalmente iba a ir al alivio para los deudores del sistema OPAC. Esta decisión fue fuertemente criticada por Kalmanovitz, quien en ese momento era codirector del Banco de la República, y decía que la Corte de esta manera se ha convertido en una fuente de inseguridad para todos los agentes. En ese momento, varias veces dijo Kalmanovitz que la Corte interfirió con la autonomía del Banco de la República, poniendo de esta manera un debate entre el papel de la justicia y de la economía que parecía ampliar cada vez más esas brechas. Por un lado, la justicia en la defensa de lo social y por el lado de los economistas, el manejo responsable de la economía para hacerla crecer y generar confianza. En ese sentido, Alvear también hacía una reflexión más profunda sobre el papel de la justicia en la economía y mencionaba que existen unos temas fundamentales que el derecho debía definir, entre ellos si existía intervención o no para la redistribución. Para ello planteaba una dicotomía, que pues entre economistas consideraban que los abogados son ingenuos en temas económicos y que por otro lado los abogados acusan a los economistas de ser insensibles ante temas políticos y sociales. En cuanto al gasto público, este ha tenido un crecimiento sostenido. Si lo miramos en el sector salud, se ha mantenido en ritmo constante teniendo en cuenta que en 2020 se apropia poco más de 67 billones. Esto comparado con su vigencia anterior, 2019, tuvo un incremento del 17,67, pero este hecho pues es generado por una declaratoria de pandemia. En cuanto al sector educación y defensa, se nota casi una paridad en la distribución del gasto hasta la vigencia de 2014. De allí en adelante hay una brecha que ha ido creciendo en favor del sector educación y esto puede ser un indicador importante, pues hay unos esfuerzos de implementar acciones y mecanismos de paz que permitan desescalar el conflicto armado interno. En cuanto al estado de las finanzas públicas, en el 2024 se va a ver el pico más alto en cuanto a deuda. Esto van a ser un poco más de 95 billones destinados al servicio de la deuda, lo cual indica que el gobierno anterior, 2018-2022, endeudó a muy corto plazo y a altos niveles de pagos que serán destinados al servicio de la deuda. El balance fiscal también muestra un déficit creciente significativo de más de 77 billones, derivado de un alto gasto. Esto pues también tiene una coyuntura principal que fue la declaratoria de la COVID. Y pues como conclusión, las finanzas públicas nacionales están atravesando una situación crítica, preocupante. Es una mezcla por una parte de la gestión de la política del gobierno anterior en cuanto a los niveles altos de endeudamiento a muy corto plazo, por una parte, y por otra de la crisis mundial derivada de la pandemia de la COVID-19. Aún pues la economía se sigue recuperando de ese golpe y pues son grandes los retos que tiene esta administración, que está buscando generar una inversión principalmente en lo social, pero que para alcanzar ese propósito no la tiene tan sencilla porque depende del legislativo y para ello pues tiene que plantear unas estrategias en cuanto a la concertación con ese legislativo, una tarea que pues es maratónica, nada sencilla, ya quedan 3 años de gobierno y pues por ahora solo se ha visto una reforma aprobada que es la tributaria eh, con efectos progresivos. Muchas gracias.